Bienvenidos al curso virtual de Embriología Humana. Mi nombre es Carla Mirela Franco López y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema de la gametogénesis. La gametogénesis es un tema muy importante debido a que la embriología humana comienza con el periodo de la fecundación. Y la fecundación va a ser la unión de ambos gametos, el femenino ovocito o el masculino espermatozoide, como podemos observar en la imagen. De ahí radica la importancia de conocer esta formación de gametos en los procesos denominados gametogénesis. Bueno, en esta diapositiva nosotros podemos observar los 23 pares de cromosomas y ustedes se preguntarán por qué tenemos que recordar los cromosomas. Tenemos que recordar a los cromosomas porque en la teoría cromosómica de la herencia nosotros sabemos de que el ser humano está constituido aproximadamente por 23.000 a 35.000 genes. Entonces estos genes que tienen información genética van a estar contenidos en los cromosomas, ¿no? Estos cromosomas que nosotros podemos observar en este cariotipo van a ser obtenidos por un cultivo de linfocitos de sangre periférica, ¿no? O por medio de una biopsia mínima de piel mediante técnicas especiales, una de las cuales utiliza la colchicina para detenerlos en la etapa de metafase y justamente observar como lo estamos viendo de este modo, ¿no? Con las cromátides en paralelo y con el centrómero bien posicionado. Bueno, entonces estos cromosomas se clasifican en 7 grupos, pero también hay una clasificación de acuerdo al centrómero, ¿no? Si el centrómero está al centro, lo clasifica un cromosoma metacéntrico como el más representativo, que es el cromosoma 1. Cromosomas submetacéntricos, como el 4, por ejemplo, en donde el centrómero divide a la parte proximal en una porción más pequeña que la parte distal, ¿no? Las cromátides proximales son más pequeñas que las cromátides distales. Y cromosomas acrocéntricos, como por ejemplo el 13, en donde vamos a tener que tiene sus satélites. Bueno, esa es la clasificación según la posición del centrómero. Según la formación de los grupos, se va a clasificar en 7 grupos. El grupo A, en donde está el cromosoma 1, 2 y 3, son los cromosomas más grandes de todo el cariotipo. Como podemos observar bien, el 1 y el 3 son cromosomas metacéntricos, mientras que el 2 es un cromosoma submetacéntrico. El grupo B, que solamente tiene al cromosoma 4 y 5, ambos son submetacéntricos grandes también. El grupo C, que es el más largo, que abarca desde el cromosoma 6 hasta el cromosoma 12, y en este grupo C está incluido el cromosoma X, como podemos ver es un mediano submetacéntrico. También tenemos al grupo D, donde están los grandes acrocéntricos, el 13, el 14, el 15. Tenemos también al grupo E, donde se encuentra el cromosoma 16, 17 y 18, al grupo F, donde se encuentra los cromosomas 19 y 20, y al grupo G, donde se encuentran los pequeños acrocéntricos, ¿no? El 21 y el 22. No hemos mencionado el cromosoma Y, y es que este se encuentra junto con los del grupo D, 13, 14, 15. Es un cromosoma acrocéntrico sin satélites, el y es pequeño, a diferencia de los grandes acrocéntricos. Entonces, de acá recordar que los cromosomas se clasifican en 7 grupos que van desde el grupo A hasta el grupo G, y que el cromosoma X pertenece al grupo C y el cromosoma Y pertenece al grupo D, para poder tener en cuenta, ¿no? Entonces ya entramos de fondo a lo que es la gametogénesis. Y la gametogénesis, como bien dice en la diapositiva, es la formación de los gametos maduros. A estos gametos también se le denominan células reproductoras o células sexuales, y son fundamentales porque participan en lo que es el proceso de la fecundación. Acá tenemos al gameto femenino o el óvulo y el gameto masculino o el espermatozoide. Bueno, la gametogénesis se divide para funciones didácticas en 4 fases, ¿no? La primera es su origen. El origen de estos gametos va a ser extraembrionario, ¿no? Para luego migrar a su posición definitiva, que son las gónadas. La segunda fase es el aumento del número de las células mediante el proceso denominado mitosis. La tercera es la reducción del número de cromosomas mediante lo que es la meiosis. Y la cuarta fase va a ser una maduración tanto en estructura como en forma de óvulos y espermatozoides. Entonces comenzamos describiendo lo que es la primera fase, ¿no?, de la gametogénesis. El origen extraembrionario de las células germinales primordiales.
Nosotros observamos acá en esta lámina a un embrión al finalizar la tercera semana del desarrollo, en donde nos quiere representar que estas células germinales que se han originado del epiblasto en la segunda semana van a migrar a lo que es el saco vitelino. Y entonces acá observamos eso, que estas células están en la pared del saco vitelino. Aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo, estas células del saco vitelino van a migrar a lo que es el mesodermo intermedio, en donde se van a formar las gónadas, y van a llegar al finalizar la quinta semana a las gónadas, ¿no? Que va a ser su posición definitiva. En el caso de las mujeres van a llegar a los ovarios y en el caso de los varones a los testículos. Bueno, ahora vamos a ver la segunda fase, que es la mitosis. La mitosis, como sabemos, es un tipo, ¿no?, de división celular mediante el cual una célula se divide y da origen a dos células genéticamente iguales, ¿no? Son idénticas las células a las células madres. Entonces, cada célula hija recibe un complemento entero de 46 cromosomas. Esta mitosis va a ser diferente en varones y mujeres con respecto a la cronología. Esto quiere decir que las mujeres ya no nacen con ovogonias, sino con ovocitos. Y el número máximo de ovogonias va a ser de 7 millones hasta el quinto mes. De ahí sufren un proceso denominado atresia. La atresia significa que estas células, ¿no?, van a estar sometidas a un proceso de regeneración, mejor dicho, degeneración, en la cual se van a cicatrizar, ¿no?, por tejido fibroso. En el caso de las espermatogonias, su capacidad de división va a ser toda la vida. Y estas espermatogonias van a estar en los óvulos seminíferos, ¿no?, del adulto. Entonces, acá hay una diferencia radical, ¿no? La mitosis en las mujeres comienza antes del nacimiento y en los varones la capacidad de división es durante toda la vida. Y la gametogénesis en el caso de las mujeres comienza también antes del nacimiento y en el caso de los varones en la pubertad, como vamos a ver en el proceso de la espermatogénesis. Entonces, para recordar lo que ya es conocido en el curso de biología, la mitosis, ¿no? En la imagen A estamos viendo la representación de la profase, en el cual vamos a ver que las cromátides recién se van a empezar a condensar, se van a empezar a cortarse, ¿no?, y se están enrollando, al igual que el huso mitótico que recién se está formando. En la imagen B podemos observar a la prometafase. En la prometafase ya nosotros observamos que existen las cromátides hermanas, ¿no?, y que se están ubicando. Siguen el proceso de condensación y ya el huso mitótico está formándose cada vez más. En la figura número C nosotros vamos a observar lo que es el periodo de la metafase, ¿no? En esta metafase nosotros podemos ver claramente el huso mitótico que va desde lo que es el centrómero hasta los centriolos, ¿no? Y todos estos son los microtúbulos que están formando el huso mitótico. Entonces estos husos mitóticos van a hacer que estos cromosomas se dispongan en una línea recta, que es la línea ecuatorial, ¿no?, para luego en la subsiguiente fase, que es la anafase, se separen las cromátides hermanas, ¿no? Y ya en la telofase estas se vuelven, que una vez que ya estén separadas, entonces ya van a formar lo que son las dos células hijas, ¿no? Y otra vez la cromatina se vuelve laxa y el citoplasma también se divide en dos, ¿no? Entonces de esta manera se desenrollan, se alargan y el envoltorio nuclear se restablece y el citoplasma, como bien mencioné, se divide.